Bueno, pues seguimos en Localia Vigo hablando sobre la ley de área metropolitana y ese ente que finalmente empezará a funcionar. Estamos ya todos ansiosos. El próximo 2 de noviembre, si todo sale bien y si se mantienen las fechas, porque a día de hoy todavía no tenéis una convocatoria oficial, ¿no?, para esa fecha, ¿no? Pues no. Oficiosa. Non hai Oficiosa existe. Bueno, esperemos que se mantenga. 2 de noviembre, crucemos los dedos para que no se retrase todavía más y que bueno, que poco a poco, y lo planteábamos ahora durante la publicidad, que poco a poco también este área vaya creciendo, ¿no? No solamente en competencias, que es el debate que tendremos que tener también, sino en número de ayuntamientos. Muchos de ellos muchos de los ayuntamientos de la comarca, hablábamos antes, por ejemplo, de Vilaboa, pero muchos otros han intentado se han postulado para intentar entrar en el área metropolitana. Yo creo que es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Que hay ayuntamientos que además no se entiende muy bien cómo se han quedado fuera de esta primera hornada, vamos a llamarla así, de esta primera quenda, pero bueno, tienen que anexionarse más, ¿no? E lo dejo aí. Sí, eu creo que é evidente, falábase antes, non? É dicir, eu falaba do importante que é que toda a marxe norte da Ría de Vigo este integrada na área metropolitana porque o está de facto, pero tamén se falaba de todos os concellos que nos achegan á fronteira con Portugal, que nos permiten un contacto importantísimo coa rexión norte de Portugal, tamén deben estar. Isto nos convertiría nunha área con moitísima capacidade, capacidade económica, capacidade de xestión, etcétera, non? Que nos permitiría incidir, ademais, en máis cousas, como se falaba, no transporte ferroviario, no transporte aéreo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o obxectivo ten que ser avanzar hacia unha área, pues, non sei se de 26, de 28 ou de 29, pero unha área realmente que teña prácticamente todo o sur da provincia, porque sí é certo que, igual que hai outros concellos alambricados ao redor de Pontevedra, todo o sur de provincia está organizado ao redor de Vigo, por lo tanto, ten moito sentido que este na área. E como debe ser ese proceso de anexión, Eva, por ejemplo? Debe ser poco a poco, lento, se debe hacer sencillamente una apertura de puertas para que todos los que quieran entran y se haga de una tacada, debe ser progresivo? Desde mi punto de vista, cuanto antes mejor. Desde mi punto de vista, porque va a haber menos distorsiones, lo decía Marcos antes, va a haber menos distorsiones, no tener en marcha un área metropolitana que ya se ponga a trabajar y con incorporaciones diferentes, con problemas diferentes, pues haga que haya parones en la vida cotidiana del área, ¿no? Entonces yo soy partidaria de que quienes quieren estén, y que tomen la decisión en sus órganos de representación, que son los plenos de meterse en el área, pero que se haga cuanto antes, y que eso no lastre, que esas decisiones no lastren el funcionamiento del área metropolitana ya. Es decir, que no suponga una traba y que no haya que esperar nada, ¿no? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, tengamos que hablar de competencias, que sea un procedimiento que se inicie ya, luego los que vengan ya vendrán. Porque también es cierto que cuantas más voces puede haber más acuerdos, pero también más desacordes, ¿no?, que decía Woody Allen. Efectivamente, cada concello ten a súa problemática e a máis concellos máis problemáticas distintas. Pero, como falamos antes, eu non lle teño particularmente ningún medo á ampliación da área, senón todo o contrario. Porque por moitas diferencias que hai entre concellos máis pequenos, concellos máis grandes, concellos con mar, concellos do interior, con máis industria, con menos industria, no fondo o obxectivo é o mesmo. Entón, trátase de sentarse, debatir e ver como se poden alcanzar eses obxectivos, non? Pero eu son convencido de que canto máis peso demográfico, territorial e económico teña a área, pois vai ser mellor para a propia área, ¿no? Estaba yo pensando ahora en la configuración de la Unión Europea, por ejemplo, y cómo los distintos países que se han ido anexionando a lo largo del tiempo, no vamos a decir que tenían menos o que tenemos menos derechos, pero sí que a la hora de determinados repartos, por ejemplo, estoy pensando en las cuotas pesqueras, por ejemplo, en las cuotas lácteas, sí que tenemos menos capacidad para presionar y menos capacidad de poder. ¿No ocurrirá algo similar en el área metropolitana, ¿no? ¿Habrá mecanismos para evitarlo? No, porque a realidade transfronteiriza e ademais os fondos europeos todos o sabemos e en parte o alcalde de Vigo tampouco negou que unha dos intereses principais da cidade neste último proceso era precisamente eses fondos europeos que no período 2014-2020 e a futuro vai ser así, pasan tamén polas rexións transfronteirizas,
Nos creamos a través da Diputación, en coordinación coa Diputación e tamén cos organismos portugueses, unha AECT, unha asociación de cooperación transfronteiriza que está dando os seus pasos precisamente para aproveitar eses fluxos. E a CEA de Vigo vai ser a máxima beneficiada dentro deste conxunto de concellos do sur desa situación transfronteriza. Por outra banda, tamén quedou selado prácticamente esa vocación de moitos concellos, da maioría dos concellos, de integrarse canto antes, e, polo tanto, supoño eu que unha vez que botemos a andar isto día 2 de novembro, en breve, en moi breve tempo, ese grupo de concellos, eu creo que é necesario para que non haxa distorsións, efectivamente, nos que xa estamos, nos 14 da pole position, que botamos a andar isto, precisamente para non esperar para o resto e non retrasar aínda máis ese libro de ruta, pois que esa vocación existe, a lei vai con esa perspectiva, as reunións e as xuntanzas que tivemos en todos estes meses iban nesa dirección, moitos deses alcaldes e alcaldesas estiveron presentes nas xuntanzas e, polo tanto, creo que ese tema canto antes hai que solucionalo e, polo tanto, poñernos todos, iso sí, a andar e a facer, como decía antes, da necesidade de virtude, convertir a teoría en práctica e a vocación de mirar cara ao sur e o norte de Portugal, neste caso, cara ao sur da nosa área, é fundamental para o noso futuro. Tamén, de todas formas, permíteme facer un inciso, porque é unha cousa que me chama a atención, simplemente, cara á incorporación de concellos, non? Eu estou vendo con asombro tremendo como, non cito a ningún grupo, como grupos políticos que no goberno dos concellos que estamos están apoiando con total entusiasmo a creación da área, logo os ves na oposición noutros gobernos, nestes que están solicitando a entrada, e ves que se opoñen á área metropolitana. Entón, claro, Dios mío, pero que visión de área é esta, non? E non é cousa de un grupo, non estou falando do grupo tal, do grupo cual, é xeral, non? Entón, pois non sei, ao mellor neses concellos terán os seus gobernos facer pedagogía. Sí, propia de cada concello. Porque ademais sinceramente, se dan argumentos, teño lido argumentos peregrinos por parte de grupos, ademais, que no Concello X foron impulsores da área metropolitana. Entón, bueno, eu creo que se trata de facer un pouco de pedagogía e non sei, de ser positivos, non? E non empezar a poñernos cambadelas. Precisamente, quizás eso, la área metropolitana que tiene que ser un color, solo un color, es que es lo que estamos hablando, no tiene mucho sentido esto, por eso antes mencioné el tema de que estemos aquí de ideologías políticas diferentes y estamos todos sentados, dialogando y sobre todo, pues eso, trabajando para que vaya mejor. Y estas ampliaciones que hemos dicho al final coinciden casi con la demarcación judicial o con la demarcación sanitaria, entonces realmente coincide perfectamente, entendemos que tienen que entrar. Yo creo que sí fue bueno cuando quizás se les quisiese incluir anteriormente a finalizar el proceso, creo que debíamos hacerlo los 14, que eran los que estábamos, pero ahora ya que estamos y en breve ya estaremos trabajando como no puede ser, pues que se incorporen como tienen que ser nuestros vecinos, ¿no? Al final de cuentas somos todos vecinos y todos dependemos, o tenemos un vínculo, no dependemos, pero tenemos un vínculo con Vigo, con la gran ciudad y tenemos que estar ahí todos. Área metropolitana ou é de todos ou non é. Sí, pero claro. Tiene que ser de un único color ou tiene que ser multicolor. Reitero, ou é de todos ou non é. Lo que un único color que tiene efectivamente, non hai color. Que non hai color, claro. Multicolor. Sí, creo, cando digo un único color me refiero a pedagogía que comentaste, a ver, o que se demostrou neste último proceso que independentemente, incluso con unhas eleccións autonómicas, situación preelectoral en riba da mesa, fomos persoas de partidos políticos diferentes ou de organizacións neste caso diferentes, como pode ser Movemento Salceda, de poñernos de acordo. Ten que haber política na área metropolitana, como na vida. Non podemos confundir que haxa política e que haxa debate político e un enfoque da área metropolitana, como nos gusta ou como nos interesa a cada quen, con partidismo na utilización política da área metropolitana. Diferenciamos esos dos conceptos. A eso me refería yo con lo de ser multicolor o ser de un único color. Tenemos que ser diversos. Las decisiones tienen que ser únicas, pero el debate tiene que ser diverso. Plural. Nosotros no dejamos de ser políticos, claro. Y vamos con nuestro bagaje allí donde estamos, quiero decir, y representamos. Dentro de la área metropolitana, nuestro municipio, pero claro. Realmente estamos hablando del área metropolitana, que es un proyecto para, pongamos, 50 años. Entonces, aunque digamos que las municipales parece que queda mucho, 3 años, entrarán otros en un municipio o el municipio que sea y tienen que defender esta idea que iniciamos y seguir en esta senda, sea el color político, porque al final cambia, las municipales son cada 4 años, cambian, pero el área metropolitana tiene que ser un proyecto para 25 o 50 años y que funcione y que siga creciendo.
Eu estou seguro que o debate político se vai dar, por exemplo, porque temos ideas distintas no modelo de xestión de determinados servicios. Hai quen estamos por unha xestión pública, hai quen está por unha xestión mixta, ou hai quen está por unha xestión privada. Entón, ese debate se ten que dar. O que non pode pasar é que ese debate paralice o funcionamento da área. Es que aí é onde está el tema. Y si, visto lo visto, como decía el otro, pues visto lo visto, no sé qué es lo que nos queda por venir. Lo que pienso es que a veces hay localismos malentendidos o incluso recelos de que el grande se coma al chico, y yo creo que hay que hacer una cierta pedagogía también a nuestro entorno, los que lo tenemos claro, en el sentido de explicar que si se crea este ente que va a hacer que desaparezcan otros que ya existen y que son menos operativos, si se crea este ente supramunicipal, no es ni más ni menos que para dar respuesta a problemas que tiene la ciudadanía, que al final es a lo que nos tenemos que dedicar los ciudadanos, los políticos, ¿no? Yo siempre decía, cuando esta frase de un político, creo que era portugués, que decía que la política es el arte de hacer posible lo necesario, y tienes que ponerte a ello, con independencia de que evidentemente una cuestión es la diferencia ideológica, la diferencia de partida que podamos tener, incluso a veces ni siquiera ideológica, sino de matices, y otra cuestión es la estrategia partidista que haga que se bloquee una situación. Que yo creo que si el ánimo que tenemos, que es el que nos ha llevado a conseguir que se promulgue la ley e incluso que se firme en Vigo, haber superado todos los obstáculos que había, los recelos y demás, y que nos hayamos puesto a trabajar para superarlo, nos ha permitido llegar aquí, ese talante, ese objetivo, nos va a permitir avanzar. Ha sido un proceso sencillo y ha sido un proceso muy largo. Si vamos a tardar tanto en tomar todas las decisiones, bueno, no le vamos a echar esto va a ser la historia interminable. No le vamos a echar la culpa. Estou convencido que non vai ser tarde. Foi longo desatascar. Unha vez que está desatascado, a auga vai discurrir polo seu cauce. E non esquezamos unha cousa que non dixemos, e creo que hai que dicilo, é das poucas leis importantes que foi aprobada por unanimidade no Parlamento galego. É dicir, foi aprobado por 4 forzas políticas distintas. Non sei eu, porque non sei de memoria, pero eu creo que non debe haber ninguna outra proposta ou ninguna outra lei que fora aprobada por unanimidade. Había reticencias, uns decíamos que a lei era mellorable, outros estaban conformes, de acordo. Pero fomos capaces de poñer a todo o espectro político galego, salvo, alguna candidatura que non se vexa ou non se vira representada. Pero en realidad lo que se aprobó por unanimidad es la modificación de una ley que no se aprobó por unanimidad. Porque, evidentemente, esa lei tiña moitísimas, pero esa lei tiña moitísimas eivas, é dicir, había uns problemas gordos que non se resolveran. De casi 4 años entre una y otra. Me parece recordar, ¿no? Porque que eu saiba... Cerca de 4 años. Sí, casi 4 años. Desde o 12, e a lei 4 2012 hasta 2016. Porque, bueno, primeiro, eu creo que influiu moitísimo, non é botar flores nin pedras a nadie, influiu moitísimo o cambio de moitas corporacións municipais, porque se daba unha situación de bloqueo, creo eu, que se pudo disipar, porque a composición municipal foi outra, había un maior equilibrio, ou hai un maior equilibrio, non sei se é mellor ou peor, pero un maior equilibrio entre forzas políticas, hubo cesións por parte, digamos, dos dous polos enfrentados, no tema da gobernabilidade, no tema do transporte, e iso non se deu hasta 2015, realmente non se deu hasta que retomamos, o proceso retomamos a finais do 2015, e mira, estamos a finais do 2016, nun ano vai entrar en funcionamento a área metropolitana. Corramos un tupido velo sobre o anterior e poñámonos a andar. A nosa responsabilidade é consolidar isto que non teña marcha atrás. Eu creo que iso é... Somos conscientes que participamos en todo o proceso de que, efectivamente, foi cuestión de semanas. Cando hai vocación de chegar a acordos, pois chegamos a acordos, porque ao final vainos a vida a todos, a cidade de Vigo e aos concellos da área. Por lo tanto, se hai vocación de chegar a acordos, chegas a acordos, chegouse a acordo, e ademais incluso a pesar desa gran lousa que temos neste país, que é a lentitude administrativa, que esperamos todos tamén ter esa vocación de adiantar procedimentos, porque senón, como está pasando no día a día e lo sufrimos en silencio, pois eu creo que é fundamental desbloquear esa parte administrativa e poñelo a andar canto antes, e para iso, dende logo, a transferencia por parte da Xunta de Diputación
e tamén aclarar a parte económica de cada quen vai ser fundamental neste primeiro proceso. Pero eu creo que con vocación de diálogo, de negociación constante, de non frentismo e sobre todo de ter claro cales son os obxectivos e ter os veciños e veciñas como prioridade absoluta por enriba das diferencias especialmente partidistas, repito, non ideolóxicas, senón partidistas de cada quen, eu creo que é certo que están comentando os compañeiros que chegamos nun momento óptimo. Se ademais lle sumamos que non vai haber polo camiño un procedimento electoral a curto prazo, pois eu creo que temos que poñernos a traballar a toda a carne no asador, e dende logo creo, e eu son optimista dese ano 99 que peguei con este proceso a la población de Sotomayor, que estamos nas mellores condicións posibles. E máis, o que está sucedendo en Europa e o que está sucedendo no mundo tampouco nos vai permitir, se somos sensatos e responsables, perder moitísimo máis tempo en diatribas, inimidades que dende logo non lle interesan á ciudadanía, e dende logo creo que na política deste tempo debemos de desterrar e incluso dar un exemplo, se temos en conta o que está pasando no Estado español. Competencias, decía, a Deputación de Pontevedra ten que ceder competencias, a Xunta de Galicia ten que ceder competencias. Carmela Silva, en todo este proceso se dixo que, bueno, que ela cedería as competencias que lle pedise os concellos, que lle pedise a área metropolitana. Pero, en principio, é así, a bote pronto, que competencias considerades que se poden chegar a mancomunar, vamos a decir, aunque esta expresión ven da mancomunidade a metropolitana, podemos chegar a consorciar, efectivamente, podemos chegar a unir para que beneficien, en definitiva, como decía ao principio, aos cidadáns e tamén sexan pois máis rentables tamén para todos os municipios, especialmente os municipios pequenos que moitas veces facer fronte a determinados gastos, a según que gastos pode facerse moi costa arriba. Eso que xa está despensando todos, así como se abran as portas da área metropolitana, o primeiro que vou pedir é isto daqui. Bueno, eu xa falei... A parte do transporte metropolitano, sí, que xa está, e además hai unha folla de rota, digamos, para desenvolver o noso propio plan. Eu falei antes de algunhas competencias que terían menos, o sea, que non sería difícil, vamos. De todas formas, as competencias sabemos todos que é cando o Concello as quere, evidentemente, entonces ten que ceder as súas competencias, un financiamento que se determine, etcétera, e pedirlle as outras administracións que cedan as súas. Que cedan e que cedan a financiación tamén. Claro, ten que ir acompañado ao financiamento. A Diputación ten competencias en turismo e promoción cultural, que pode ceder, creo que sin ningún problema. E eu, particularmente, sería unha competencia que creo que nos enriquecería todo moito a todos os concellos, sobre todo neste caso os máis pequenos, que teñen menos acceso, a mellor, a promoción cultural e turística. Falei antes, que me parece, necesario, de seguridade, ou sea, de prevención e extinción de incendios, de protección civil e salvamento, aqueles que, por exemplo, temos mar, non? Que se trata de servicios que xa existen, que os concellos máis pequenos os temos tamén en menor medida, os bombeiros, Vigo, o parque municipal, pero nós no Morrazo temos un parque comarcal que depende dun consorcio no que está a Diputación. Por lo tanto, aquí do que se trataría, sinceramente, desde o meu punto de vista, de coordinar medios que se existen, e, digamos, darlle unha dimensión xeográfica para atender determinadas zonas. E se me ocurre que tamén se podría empezar a ver, claro, porque hai que estudiarlo, pois o tema de promoción económica, emprego e servizos sociais. Xa dixen, outras competencias van ser a máis longo plazo, porque van ser a máis longo plazo que entremos todos, porque cada concello ten a súa dinámica, falo das que falamos antes, non? Auga hai consorcios, hai mancomunidades, no lixo hai concesións a 20 anos, a 15, as que acaban o ano que ven, e, polo tanto, eso leva uns ritmos distintos. Claro. Pero estas que son máis de coordinación, de esforzos para poñer en marcha unha serie de servicios, como as que nomeei, eu creo que non terían excesiva dificultade en poñerse en marcha. Eu creo que o ciclo integral da auga é un tema importante. Sí. Ciclo integral da auga é un tema importante. Ademais, nós creo que temos un modelo na Louriña, os 4 concellos da Louriña, que é o Consorcio de Augas do Louro, do que estamos plenamente satisfeitos e donde, ademais, como dixen en todas as xuntanzas últimas, é un modelo onde participamos alcaldes e concellos de distintas ideoloxías, onde hubo cambios políticos, e desde logo está funcionando a perfección, e incluso desde o punto de vista económico, pues tamén estamos conseguindo acadando os obxectivos, non?
Había un conflito histórico entre Vigo e a Louriña polo tema da xestión, que en principio está en vías de resolución, e que me correxa aquí a alcaldesa, é presidenta do Consorcio de Aguas do Louro, Eva de Porriño, e despois está o tema tamén do Morrazo e todas as súas derivas, e, por suposto, o Valmiñor, que tamén se sirve desa auga, non? E en canto a depuración, a depuradora de Vigo tamén está en proceso, constanos que no Valmiñor, e concretamente en Bayona, nesa depuradora, tamén, estamos tamén nun momento bo para pechar conflitos históricos, para marcar un libro de ruta claro da xestión da auga. Temos que ter en conta que o Baixo Miño, o Condado, e o Valmiñor e a área sur de Galicia é deficitaria, ainda que chova, hai unha xestión, digamos, histórica deficitaria, e o demostran ademais os cálculos, somos unhas cuencas hídricas deficitarias desde o punto de vista de auga. O despegue económico da área vai estar vinculada a un maior uso e necesidade de auga e, polo tanto, unha racionalización. E, polo tanto, creo que a área metropolitana ten un papel fundamental, empezando pola cidade de Vigo e pola súa área, os polígonos industriais, de racionalización do servicio e, polo tanto, de poñernos de acordo dunha vez solucionando eses problemas históricos que nos cortocircuitaron esas solucións e, sobre todo, chegando a acordos, e, ademais, creo que estamos nun momento idóneo. Ángel, falaba antes, por exemplo, Pazos de turismo, que, sin dúbida, Bayona o concello turístico por excelencia da área. Pues sí, es así, ¿no? Tenemos un gran potencial histórico, todo el mundo lo sabe, e intentamos mantenerlo y crear, bueno, pues distintas alternativas para que la gente no solo pueda disfrutar de, pues en Bayona tenemos turismo de congresos, turismo náutico, turismo de sol y playa, turismo de gastronomía y también desestacionalizar un poco. Eso es lo que pretendemos entre todos. Pero bueno, yo ahora no voy a hablar aquí de Bayona porque realmente tenemos de todas las maravillas que puede tener nuestro pueblo, sino de todo lo que es el área metropolitana, que para eso estamos aquí, de esas sinergias, ¿no? Entiendo cuando estamos hablando de la Diputación, que para mí sí creo que dentro de las competencias, porque muchas eran de la Xunta, pues está lo que habíamos hablado, sobre todo el turismo, porque siempre lo potenció muy bien la Diputación de Pontevedra, y la promoción cultural sí, porque todos tenemos muchísimos eventos culturales y a veces inclusive gastronómicos de gran valor. Y yo también creo que quizás el tema, que bueno, no está como competencia sí, pero los viales, todos en nuestros municipios tenemos viales de Diputación, viales que son unas arterias muy importantes, y sí, yo creo que ahí es importante ver cómo se podría hacer para su mantenimiento, inclusive para mejoras en estos viales, porque sí, yo hablo de Bayona en concreto, tenemos 4 viales de Diputación, y sí sería muy importante esto, porque somos los conocedores perfectamente todos los días, pasamos por ellos, de cómo están, ¿no? Entonces entiendo que a nivel Diputación sí estaría bien eso. Yo creo que después muchas de las competencias que se hablaron, entiendo que sobre todo también son Xunta, y después las competencias propias nuestras. En general, de las administraciones más allá de los ayuntamientos. Allá en todo esto, en la cesión de competencias, va a ser la dotación económica que lleva aparejada la cesión de competencias. A mí me da miedo, por ejemplo, por el tema del transporte metropolitano, que yo no quiero que se ciña simplemente a tener más autobuses, que es lo que dices tú, ¿no? Estamos hablando de algo muy grande en el que tenemos que tener en cuenta las cercanías, es decir, ferroviarias, que tiene que darse solución a la salida sur de Vigo. Desde luego, nosotros en Porriño vamos a pelear con uñas y dientes para que nos quiten de una santa vez el tren del centro del pueblo, con independencia de que entiendo que el área metropolitana tiene que apostar por el tren, y tiene que apostar por un tren moderno y mejor dotado de lo que tenemos, ¿no? Unas infraestructuras de 1878 ya no dan respuesta a las necesidades que tenemos. Y una red de cercanías también. Una red de cercanías, pero es que, por ejemplo, a día de hoy es incomprensible que de Vigo a los polígonos industriales de Porriño no haya ni un solo autobús que vaya. No hay ni una parada de autobús, no hay un transporte que una algo que pone a millares de personas, a miles de trabajadores todos los días, es la carretera. Y el área metropolitana y ya no digo coordinaría todas esas conexiones, sobre todo interurbanas, entiendo, claro. Pero creo que a mi experiencia del 99 creo que puedo decir, e vos tamén, é dicir, eu creo que temos que plantexar unha batalla seria, empezando pola cidade de Vigo, co tema da saída sur de Vigo. Tanto a ferroviaria como por suposto terrestre, a través da autovía e o túnel. Pero en todo caso aí, dado que existen infraestructuras como a autopista que nos leva a Tui, pues o mellor tocará neste espacio temporal coordinar mellor e incluso sacar de peaxe esa autoestrada
que vai Valeira, eu acabo de vir por ela, por certo, e, polo tanto, descongestionar a autovía Vigo-Mos-Porriño, non? Aí habría que estudialo, digo, da situación económica que existe, non? Os fondos estruturais. Pero eu creo que a saída Vigo-Porto ferroviaria, creo que non se ten plantexado coa suficiente, digo, do punto de vista político, coa suficiente forza e coa suficiente dinamismo por parte nin da cidade de Vigo, máis alá, evidentemente, de ser un tema recurrente, non tanto últimamente, por cierto, a nivel mediático e a nivel político, pero eu creo que con esa visión metropolitana, porque a área metropolitana, cando ti falas de coordinación, efectivamente, coordinación de servizos, competencias, pero tamén ten que servir como ente político de presión, precisamente, do que se ten dito mil veces que a cidade de Vigo non ten un lobby de presión suficiente con respecto a outras cidades do país, ou incluso do Estado español. Creo que o alcalde de Vigo faría ben, e reitero, un consello que lle damos, que de alguma maneira abuse de nós, dos concellos da área, nesa presión, e ademais con este instrumento de ferramenta, que ele sabe perfectamente, o alcalde de Vigo, que é un instrumento máis alá de xestión e de coordinación, un instrumento político, pensado con vocación transfronteiriza e mundial. E, repito, tema do aeroporto, tema da saída sur de Vigo ferroviaria, o tema do Porto de Vigo, creo que ten que ser tema trascendental tamén para a área, independentemente de que sea un tema que ten que dirixir, coordinar, por suposto, a cidade e o seu goberno. Chegamos ao remate do tempo, prácticamente, únicamente, bueno, saber se tedes esa mesma visión de que esta área metropolitana ten que ser tamén pois un lobby, e tamén especialmente nesa proposta de por fin ter unha saída sur en condiciones para conectar con Portugal. Sí, bueno, evidentemente todo o que dixo Marcos, estamos falando de necesidades estratégicas fundamentais para desenvolver a área. Evidentemente en Cangas non temos tren, non? Todo o mundo sabe, pero Cangas como entidade ligada a Vigo e a área de Vigo necesita esa saída ferroviaria, igual que necesita un aeroporto de peinador forte con voos suficientes e tal, porque senón pois non temos un aeroporto de referencia, non temos o de Lavacolla, non? Pero Vigo é o noso aeroporto de referencia. Por lo tanto, e o do lobby, o Porto, o do lobby que se falaba é fundamental, é dicir, non é o mismo, eu digo xo como alcalde de Cangas, non é o mismo negociar cunha administración como alcalde de Cangas, unha vila de 26.000 habitantes, que se estás establecendo unha negociación con un ministerio, con a Unión Europea ou con que sea, en nome e representación dunha entidade de medio millón de habitantes. É dicir, o peso é totalmente distinto. Coincides, non? Claramente tiene la área metropolitana, que es lo que decíamos, ¿no? Porque pasase Vigo de casi 300.000 habitantes, ahora el área metropolitana, ahora mismo cuando empecemos a ser 450.000 o 465.000, y que podamos llegar con esos 24, los que sean, a los 600.000. Si no es ese número, pero después influye muchísimo la fuerza que todos podemos poner, porque aunque seamos municipios más pequeños, en el caso de Bayona, como yo siempre digo, somos solamente 12.000 habitantes, pero sin embargo tenemos un nombre y una fuerza muy grande por todo nuestro potencial. Y cada uno de los municipios de los que estamos aquí, pues igual, ¿no? Vigo es el gran referente, es el gran centro, ¿no? Neurálgico, pero realmente todos vamos a hacer mucho por este gran área, ¿no? Cada uno en su papel. O que está pasando xa no país, no entorno da Coruña xa está vendo movimentos. Sí. Os que hoxe dicen que somos un caso único, ademais da área metropolitana de Barcelona en España, e todo este tipo de discursos, se facemos as cousas ben e con vocación de acordo, vamos a levarnos unha sorpresa, e algúns van a levar unha sorpresa se somos quen de demostrar que esta área metropolitana é unha ferramenta imprescindible para o futuro da área. E vades a ver como moitísimas áreas conurbanas de outras cidades de Galicia e do Estado español van a seguir a mesma senda. Temos unha responsabilidade tamén por aí, e o alcalde de Vigo concretamente, a cidade de Vigo, ten unha enorme responsabilidade, pode aproveitar precisamente, incluso, iso que agora pode parecer, pois, bueno, xuntáronse aí, son os segundos de España, en fin, se outros non o fixeron para que fan estes, pois o mellor o que podemos é ser precisamente a punta de lanza. E boa falta lle fai a área de Vigo, porque diso levamos anos queixándonos, non? Que nunca tovemos ese lobby, esa forza con respecto, ese peso con respecto a outras áreas do país ou do Estado español. Eva, para rematar. Sí, abundando en lo que dice él, es decir, 600.000, 500.000 habitantes representados por un ente que además, cuyo alcalde en estos momentos además es que es el presidente de la FEM, es decir, hablar a través de eso, con enfrentarte a o pedir a, es
mucho más eficaz. Yo estuve O sea, un que año... con la hace fuerza un del área año- metropolitana podríamos sacar esas vías del centro de Porriño. Yo creo que es imprescindible, tiene que ser, es más fácil. Fuerza. Es lo que quería Creo que decir. estamos más cerca que nunca. Claro, Claro. es decir, es lo que te sea, quería decir. aprovechamos Yo el todo. año pasado fui a hablar con Adif. Me dijo que nos iban a quitar las barreras del paso a nivel, que no es la solución. Haciendo un paso subterráneo, que nosotros lo que queremos es que se quite el tren, hombre. Está bien que, además, bueno, pues si una medida que evite que haya arrollamientos, que salve vidas, pues está bien. Pero lo importante, lo trascendental para Porriño es la desaparición. Evidentemente, teniendo un área metropolitana que dé voz a este problema, que además les sirve para reivindicar la mejora, no solo la mejora, la modernización de la vía férrea, que además tenga parada en los polígonos industriales, que no hay un apeadero, que no existe, y que se dé servicio también a las empresas que hay allí, que se apueste por el tren, pero por un tren moderno y tal. Para nosotros es vital. Y yo veo que, claro, es más fácil. Desde luego estaremos más cerca que nunca de arreglar un problema que viene ya del principio del siglo XX. Hai que lembrar, hai uns anos, hai un estudo informativo xa aprobado, un proxecto definitivo xa encauzado, e simplemente a presión política para que a financiación como proxecto estratégico para a cidade de Vigo e para o norte de Portugal, e aí vamos a estar de acordo cos compañeiros e amigos portugueses, é fundamental. O sea, estamos nun bo punto de partida. Marcos Besada, García de la Torre, Ángel Rodal, José Manuel Pazos, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Espero que la próxima vez que nos veamos ya sea como alcaldes del área metropolitana, y yo como ciudadano metropolitano, que estaré también muy orgulloso de llevar esa bandera. Quedamos emplazados a esta mesa. Muchísimas gracias, mucha suerte, que vaya muy bien. A ustedes, muchísimas gracias. Como siempre, nos vemos en 7 días aquí en Vigo Debate con más actualidad.